Bien, amigos, continuamos con el día y hay un tema que con tantas cosas importantes que están pasando no puede quedar desapercibido por ahí. Y es el tema del abuso, la sexualización de menores de edad. En las redes sociales pasan muchas cosas y la autoridad tiene que estar vigilante. Tiene que estar vigilante. El código del menor es muy claro. No se puede exponer a los menores de edad en situaciones como las que se han visto en estos días. Entonces, ha habido dos casos. Uno de un grabador urbano, que le llaman, con un video en el que salen niñas en un baile con movimientos que no son propios de la infancia. No hay que decir más de ahí. Alega que fueron los mismos padres de las niñas que se lo mandaron. Bueno, entonces esos padres están en la misma infracción que está el que lo divulgó. Porque eso es así de sencillo. Lo que la ley prohíbe, quien menos debería violarlo para proteger a los niños, la ley es para proteger a los niños, quienes menos deberían violarla son los padres. Eso está clarísimo. Y si hay padres que no respetan las leyes que protegen a los niños, entonces, señores, aquí hay un problema técnico. Esta transmisión la hago por un teléfono celular y hay personas o que no saben, o que son imprudentes, o que tienen un número equivocado llamando, y ustedes no oyen el timbre, pero yo lo oigo aquí y fuerte. Así que gracias por a quien interrumpió esa llamada. Entonces, bueno, el caso es que quizás, obviamente que me estaba llevando porque no saben, ¿verdad? Esta realidad técnica a la que tenemos que apelar para hacer el programa desde nuestras casas. Bueno, el caso señalaba que el código del menor es muy claro para proteger a los niños. Si hay padres que no lo entienden o no lo saben y no tienen, como decimos los dominicanos, prigilio, ¿verdad? Entonces, la ley tiene que ponerse en práctica, tiene que funcionar, porque no se pueden permitir estas cosas. Que se lo mandaron los padres. Bueno, pues esos padres pueden ser sometidos también. Entonces, tenemos que estar conscientes de que no es solamente porque lo dice la ley, sino por muchas otras cosas, y por eso hemos invitado hoy al psicólogo clínico, el doctor Luis Vergés, que cada mañana nos regala a todos los dominicanos esas orientaciones tan interesantes con las que terminamos este programa. Hoy le pedimos que en lugar de una cápsula para terminar el programa, estuviera con nosotros para comentar estas cosas. Muy buenos días, doctor Vergés. Saludos, buenos días, don Uchi, como siempre. Javier, sé que anda por ahí también. Gracias por la invitación. Sí. Buenos días, Sí. Doctor. Gracias a usted. Quisiéramos sus comentarios acerca de estas últimas situaciones en que se ha puesto en peligro la integridad de niños y de niñas con unos videos que se ponen en las redes sociales. Hubo gente que hasta protestó a ese grabador urbano, lo pusieron en libertad. Bueno, lo que esperamos es que haya aprendido la lección, pero yo quisiera, doctor, que usted nos explicara a todos lo que eso significa, por qué está penado por la ley y por qué tenemos que evitar esas cosas. Muy bien. Mira, la ley siempre va en la línea de prevenir el daño, sobre todo el daño hacia las personas más vulnerables que no tienen la posibilidad de tomar una decisión voluntaria de protegerse a sí mismos.
De hecho, parece una paradoja, pero de quien más protege la ley a los niños, niñas y adolescentes es de las mismas figuras de autoridad que en la comisión de excesos de conductas, por muchas razones, pudieran afectar lo que es el sano desarrollo psicosocial de niños, niñas y adolescentes. Y cuando yo hablo del sano desarrollo psicosocial, es respetar las etapas del desarrollo en que se encuentran estos seres sociales en formación y que no pueden proveerse a sí mismos de los elementos y contenidos que manejamos los adultos que ya pasamos por ese proceso. Entonces, al estar en esa condición de vulnerabilidad, porque no se pueden autogestionar por sí mismos, una de las medidas que se toman y que está implícita en el código es evitar la instrumentalización de los niños. O sea, tomar a un niño o niña para este tipo de presentaciones, exhibiéndolo públicamente con todo este tangoneo y movimientos que aluden simbólicamente a estas manifestaciones que muchas veces no tienen límites ni siquiera en los adultos, pues lo consideramos un exceso porque ese no es el rol para que está concebido un niño o una niña. El niño o la niña tiene etapas en la vida, en su desarrollo psicosocial, que comienza con la construcción de una confianza básica para poder aprender a creer en los demás y que los demás crean en uno, que puedan tomar iniciativa más adelante sobre la base de esa confianza, que se sientan protegidos y que en alguna medida también puedan recibir un feedback o un tratamiento de los demás en función de sus expresiones más espontáneas que no necesariamente tienen que ver con esto que se presenta. A los niños se les prepara cognitiva, académicamente, para que puedan desarrollar un juicio más adelante que les permita la libertad. Y cuando ya le comenzamos a incluirlo dentro de esta forma de instrumentalización, al niño se le está enviando un metamensaje de lo que él será en el mañana. Entonces es como si sutilmente le estuviéramos imponiendo por adelantado lo que debe ser. Incorporarse a esta cultura del ridículo que se ha venido definiendo hoy día, donde el exhibicionismo es la prioridad. Y eso es lo que se trata de evitar, que ya esos niveles de deformación que tienen muchos adultos no se le impongan desde temprana edad a los niños, a los cuales debe protegérsele por esta razón. Doctor, ¿qué pasa con una sociedad y qué cambios e iniciativas hay que llevar a cabo en esa sociedad que ve como normal este tipo de práctica, de conducta, de comportamiento? Es decir, el hecho de que el niño se exponga a estos primeros mensajes y a este tipo de bailes hipersexualizados, y que la gente vea eso como común, como normal. ¿Qué está pasando en la sociedad como la dominicana? Indiscutiblemente que nosotros tenemos ahora un cambio de paradigma y eso comenzó hace muchos años de forma muy silente y algunas personas lo advirtieron, pero otras al no verlo de manera tan concreta como que se descuidaron y las mismas políticas públicas no respetaron lo que fueron los hallazgos científicos sobre las leyes del desarrollo, sobre todo en el ámbito psicológico y moral de las personas. El concepto de la moral es un concepto bastante vapuleado con este nuevo paradigma. Yo identificaba en días pasados, en el paradigma nuestro, de donde vienen ustedes y de donde vengo yo, uno iba de lo material a las idealizaciones. Por ejemplo, usted se daba cuenta, y lo tiene usted en el paradigma duartiano, el padre de Duarte era una persona con posesiones materiales y las posesiones materiales Duarte la convirtió en idealizaciones para el logro de la libertad.
Entonces, fíjense ustedes, luego el paradigma cambió y las cosas fueron al revés, desde las idealizaciones a lo material. Entonces se manipulaban los ideales de libertad para la gente conquistar el poder, poder dominar y controlar a otros y hacerse rico y millonario con la corrupción. Pero ahora hay un nuevo paradigma que es el peor de todo, y es que no hay ideales por ningún lado en ese tipo de conducta. Ahí tú ves que se pasa directamente desde el primitivismo, el deseo desenfrenado de exhibir y todo esto que tiene que ver con la sensualización directamente a la conquista de logros materiales, porque no crean ustedes que eso es lo que hay detrás. Fíjate que ahora el que más ven, ese gana una acumulación de likes y eso recibe dinero. Fíjate cómo hay gente que se degrada moralmente y públicamente. Y le digo algo, ahí no hay patología ni enfermedad mental alguna. Ahí lo que hay es una utilidad funcional de gente que recibe ganancia por eso. Entonces esas son de las cosas que han ido pasando y pasan desapercibidos porque en alguna medida se mezcla con la alegría, con la música, con los chistes, que son elementos que al entremezclar se confunden, porque también al ser humano le gusta disfrutar y le gusta gozar. Pero hay lo que se llama un proceso de alienación que no nos permite ver que esa forma de vender la recreación es una manera también de esclavizarnos. Y cuando los niños quedan atrapados en eso, pues entonces nos quedamos sin futuro. Mire, respondió algo que le iba a preguntar sobre el caso de una madre que con un niño de una edad muy tierna hace un video de un contenido hipersexualizante, como se dice ahora. Le iba a preguntar si esa madre necesitaría algún tipo de intervención psicológica. ¿Usted descarta eso? Sí, claro, indiscutiblemente. Lo que pasa es que a veces nos quedamos atrapados en una persona. Y yo creo que aquí hay un tema que no es de una persona. Aquí hay un tema ya que es una problemática social que se ha ido convirtiendo en cultura y donde no solo esa madre necesita orientación psicológica, muchas y muchos también. Entonces, por ahí nosotros tenemos que ver. De hecho, ahora que yo estoy viendo cuando se habla del tema de la pandemia y todas estas cosas, uno de mis temores es que precisamente la pandemia, como crisis primaria, traiga una crisis secundaria. Y es que dejemos de ver esos otros problemas que están ahí y que se van a seguir desarrollando si no los intervenimos. Qué bueno que una gran parte de la sociedad repudia todavía ese tipo de comportamiento, pero indiscutiblemente que ha sido mucho. De hecho, la intervención psicológica ha sido muy menospreciada por la población. En este país hay más de 50,000 psicólogos y hay posibilidad de servir a esta sociedad. Pero cuando usted analiza lo que representan los gastos en materia o la inversión en materia de salud mental, ni siquiera se ven las cifras por los decimales que son en el contexto del PIB. Entonces, eso le dice a usted que tenemos una deuda acumulada en materia de lo que no se ha hecho para esa salud mental que deben tener los padres para poder seguir la cadena y que los hijos también se beneficien de eso. Lamentablemente, eso no está ocurriendo. Uno tiene, doctor, Eh, la percepción de que esta situación en que vive la niñez en la República Dominicana se agrava por el hecho de que en la educación formal y desde la misma familia no existe un tipo de orientación o de educación sexual que pueda acompañar a los niños en este desarrollo al que usted hacía referencia hace un momento y que esto lo que hace es provocar que se profundice aún más esta situación en la que se están exponiendo los niños en la República Dominicana y al mismo tiempo provoca que tengamos estadísticas muy lamentables en temas que afectan a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, como matrimonio infantil, abuso sexual, etcétera, etcétera.
¿Cuál es su opinión sobre esta situación de la ausencia de procesos de educación orientados a formar a los niños en materia sexual? Indiscutiblemente que tú has dado en la diana, porque esta formación de educación sexual que está muy condicionada por los mitos, los tabúes, las falsedades y sobre todo el reduccionismo acostumbrado de presentar la sexualidad como sinónimo de erotismo y no como un proceso integral de formación del ser humano. El hecho de no comprender esa mirada que transversaliza la sexualidad dentro de lo que es el desarrollo de un ser humano, pues nos ha traído consecuencias muy graves. Por un lado, los mismos adultos venimos con lastres del pasado, permeados por esta concepción tan limitada. Y los que de alguna u otra manera se encontraron con esta época del libertinaje sexual, porque fíjate, la historia pasó de un extremo a otro, desde la represión sexual condicionada por los tabúes al libertinaje sexual, donde todo se ha liberalizado sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de límites. Entonces, estos dos extremos son los que han caracterizado el fenómeno de aproximarnos al tema sexual. Y esta generación está pagando las consecuencias. Y es algo que nosotros tenemos que revertir. Y el mejor escenario para hacerlo es el sistema educativo, indiscutiblemente. Entendiendo como sistema educativo no tan solo el dato de detalle académico, porque muchas veces se cree que educación es sinónimo de academia nada más. No, todo lo que es educación tiene que ver con los cambios y transformaciones importantes que necesita un ser humano para ser productivo, saludable e insertarse en la sociedad de una manera funcional. Y en ese sentido, pues la sexualidad y la educación sexual es un eje transversal que debe ser tomado muy en cuenta. Muy claro todo lo que ha explicado y muy interesante. Ojalá todo eso se tome en cuenta. Yo voy a aprovechar para que brevemente toquemos otro tema que ha estado muy presente en las redes sociales y en la prensa. En este mismo programa hemos hablado mucho de un simple parecería, ¿no? Un simple incidente. Y me refiero al caso de un individuo que llega a la cafetería de una estación de gasolina, no ve a la dependiente, él mismo se echa su café y se dirige a la puerta para marcharse. La empleada le llama la atención y él le tira el café en los ojos. Hay una discusión ahora en el ámbito legal entre los abogados de uno y de otra. El abogado de la joven dice que es violencia de género el hecho que cometió el individuo. Y el abogado del individuo dice que no, porque ni siquiera se conocían, que no son pareja. Realmente, ¿usted considera que ese hecho es violencia contra la mujer o considera que no lo es? Es bueno aclarar que cuando se habla de dos gentes que se conocen, el concepto que se utiliza es violencia doméstica. Y cuando se habla de violencia de género, es cuando el hecho de ser mujer es el factor de riesgo para recibir la violencia, primer criterio. Y el segundo criterio, cuando por no asumir el rol que la sociedad le designa como mujer, también eso se convierte en un factor de riesgo. Entonces es fácil para ustedes sacar la conclusión. Primero aquí es como que usted diga ahora que lo que está pasando en Estados Unidos no es violencia racial. O sea, un policía agarra, le da 7 balazos a un joven de origen afroamericano y digamos que eso no es violencia racial. Pues evidentemente aquí están combinados los dos criterios fundamentales. En primer lugar, me pregunto si no hubiera sido una mujer, si se hubiera producido el hecho. Y en segundo lugar, fíjate que parecería que fue una mujer que abandonó el rol tradicional de sumisión, de permitir todo lo que el hombre hace.
es una mujer que aparentemente está reclamando algo. Entonces, yo quiero hacer una advertencia sobre esto. Debemos entender que estos conceptos son conquistas y todos los conceptos tienen fisuras que se pueden prestar a la manipulación. Y se pueden prestar a la manipulación porque es lo que pasa entre el mapa y el territorio. Usted no puede pretender que el mapa sea lo mismo que el territorio. El mapa va a representar el territorio. Eso pasa con los conceptos. El concepto de violencia de género no va a ser la misma realidad. Es un concepto. Entonces, como es un concepto que nos organiza, que por cierto, fue un concepto aprobado por 189 países en la 40ª Convención de la Mujer en Beijing del 95. Y estamos hablando de que eso es muy serio. Y un concepto al cual se arribó por razones históricas, donde para llegar ahí hubo lágrimas, sangre, dolor y sufrimiento. Entonces, cuando nosotros comenzamos a manipular los términos por una conveniencia particular, corremos un peligro que puede representar hasta un atentado para la democracia, porque esos son conceptos que representan conquistas democráticas. Conquistas democráticas porque gracias a ellos se visibiliza una forma de violencia, y cuando usted tiene nombre y apellido para esa forma de violencia, entonces está en condición de poder buscar consecuencias para eso y poder educar a la población para que esas acciones no se repitan. Veo una tendencia preocupante a invisibilizar estos conceptos, y eso puede ser dañino no tan solo para la sociedad, sino para la misma democracia, porque esos términos son conquistas de la democracia. Todo lo que ha atentado alguna vez contra la libertad y que se define legalmente como algo que es punible, porque es una conducta dañina y antijurídica, son conquistas democráticas. Bueno, Una de las excusas de efectivamente. Sí, Sí, digo, adelante. un señalamiento breve, que justamente Ah, sí. usted creo que ha puesto claro a todo el mundo en ese sentido con lo que acaba de decir. Y ayer o antier en este programa expresé que si en lugar de tener un problema con el café dentro de la cafetería, ese individuo hubiera tenido un problema con el estacionamiento, no le hubiera tirado café caliente en los ojos al guachimán o a ninguno de los bomberos. Agredió a esa joven porque es mujer y estaba indefensa. No podía competir físicamente, con fuerza física frente a él. A mí me parece que eso Claro, está claro. demasiado claro. Y como eso tiene consecuencias Doctor, legales, la violencia contra la mujer. Sí, adelante, Javier. sí. No, no, es importante eso que dices en relación a que obviamente, claramente hay un caso de violencia de género. Pero otro elemento quisiera que muy rápidamente pueda responder el doctor es el argumento que utilizó el abogado defensor de este agresor, en el sentido de que supuestamente este individuo actuó de esta manera bajo la presión que le provoca la situación de pandemia que estamos Sí. viviendo en la República Dominicana. ¿Se puede utilizar, doctor, esto como excusa para un acto de violencia de esta naturaleza? No, jamás en la vida. De hecho, uno de los mitos más ocurridos es que el estrés y las presiones son los que determinan la violencia. La violencia es una conducta intencional. Vamos a estar de acuerdo con eso, porque ya está definida así, y con una conducta donde se hace daño con intención para lograr algún objetivo. Esa es la violencia. El estrés, en este caso, es una conducta adaptativa ante las situaciones de presión de la vida. Nada que ver con violencia. Porque de ser así, entonces aquí hay 10 millones de dominicanos estresados y los 10 millones no somos violentos. Ajá. Entonces, hay que tener Sí. cuidado con esos argumentos, porque tradicionalmente se trata de justificar la violencia, racionalizarla con explicaciones confusas y muchas veces minimizarla por un asunto de intereses particulares, pero que a la larga confunden a la población y generan todavía más violencia, porque los agresores no asumen responsabilidad
si no saben que están siendo violentos? Bueno, pues la palabra gracias le queda pequeña por habernos ayudado a poner clara a la gente en todas estas cosas tan importantes. Muchas gracias, doctor Vergés. A ustedes por Vamos a invitarme. hacer una pausa. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos entonces desde el punto de vista del derecho con la abogada, la doctora Michelle Pérez Fuente y Ciano, para hablar desde el punto de vista jurídico legal de la sexualización de menores de edad en redes sociales. En un momentito.